Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Centro Ágora, el que ya saben se ha convertido en el hogar de este ciclo de conferencias que ha llegado ya a su cuarta edición. Este ciclo de conferencias Hacemos Barrio, que ya saben que este año además lleva por título, o así han querido que se denomine, Nos vemos en el Ágora. Nos vemos todas y cada una de las personas que hoy estamos aquí y a las que, como siempre, agradecemos desde la organización de este ciclo su presencia, y también adelantamos las gracias para aquellas personas que nos verán, porque ya saben que todas estas conferencias se graban y después las podemos ver si no hemos podido asistir, o volver a ver si lo hemos hecho y nos ha gustado mucho, en la página web de Hacemos Barrio. Ya saben, a partir de mañana mismo, una vez que nuestro querido Virgilio las termine de perfilar y editar, pues allí se cuelgan para que todos podamos volver a ver estas conferencias. Así que muchísimas gracias también, como digo de antemano, a todas estas personas que nos verán. Bueno, y dicho esto, vamos a saludar ya a nuestro protagonista de hoy, al comisario principal ya jubilado y ex jefe de la Policía Nacional de Extremadura, así como licenciado en Derecho, Alfredo Garrido López. Muchísimas gracias, cómo no, por estar aquí en este ciclo de conferencias y por contribuir con su presencia a dar visibilidad a ese bicentenario de la Policía Nacional, y también por contribuir a hacer barrio y a hacer ciudad, a hacer más Albacete. Bueno, aprovechamos también para el resto de saludos, para realizar el resto de saludos al comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Albacete, Antonio Bueno, muchísimas gracias también por acompañarnos. Al subdelegado del Gobierno en Albacete, a Miguel Juan Espinosa, gracias también por acompañarnos y estar aquí junto a nosotros haciendo barrio y haciendo ciudad. También a Antonio López, el comisario jefe de operaciones, muchísimas gracias también por acompañarnos. Me van a permitir también saludar al que fuera antes comisario en Albacete también, que sigue siendo, él siempre me lo recuerda, José Francisco Roldán, porque verdad, siempre se sigue denominando así, y también al inspector de Participación Ciudadana, a Aquilino Argüelles, muchísimas gracias también por acompañarnos, así como al resto de personal, de compañeros y de compañeras de la Policía Nacional que esta tarde están aquí. Muchísimas gracias también por participar, por estar presentes y por ayudar a que esta ciudad, bueno, pues sea lo segura que es y los ciudadanos y ciudadanas nos encontremos así de cómodos como estamos. Bueno, por supuesto, muchísimas gracias y un saludo también muy especial para nuestra concejala de calidad de vida, de participación real y efectiva, para Llanos Navarro, gracias como siempre. Y, por supuesto, para la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, para la FABA, nuestra querida Piedad, que semana tras semana aquí está fiel en este ciclo de conferencias. Y bueno, me van a permitir hacer una pequeñísima introducción, porque lo que queremos es escuchar a nuestro protagonista, pero sí que me gusta recordar que este ciclo de conferencias, Hacemos Barrio, cuenta con la colaboración del Complejo Hospitalario de la Universidad de Castilla-La Mancha, también del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, de este Centro Ágora de Participación Ciudadana, como no, y de la Diputación de Albacete. El ciclo está organizado por el Ayuntamiento de Albacete a través de la Concejalía de Calidad de Vida y Participación Real y Efectiva, y por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, por la FABA. Un saludo, que no me olvido de él, y todas las semanas lo tenemos que hacer, para nuestro coordinador, organizador y alma mater de este ciclo, para Virgilio Cencerrado, bueno, pues esa persona tan importante y tan fundamental que consigue organizar hasta 50 conferencias, ni más ni menos, en este cuarto ciclo, que consigue darle la publicidad que tienen, que consigue grabar todas y cada una de estas conferencias, editarlas y después colgarla, como decía, en la página web de Hacemos Barrio. Gracias, Virgilio. Como siempre, no nos cansamos semana tras semana de agradecerte tu trabajo. Bicentenario de la Policía Nacional. 200 años de historia nos reúnen
en esta sala, en este centro de participación ciudadana, Ágora, 200 años en los que nuestra policía, al igual que la sociedad, como no puede ser de otra manera, ha ido evolucionando y adaptándose a los tiempos hasta convertirse en uno de los cuerpos más prestigiosos de seguridad del Estado que hay en estos momentos. Contamos con un cuerpo muy prestigioso, con un cuerpo en el que confiamos, como decía anteriormente, con el que contamos y del que además podemos sentirnos muy orgullosos. Esta ciudad también lo recalcaba, en esta ciudad nos sentimos seguros, tranquilos y confiados, gracias, por supuesto, sin lugar a dudas, a esa labor que todas las personas, hombres y mujeres, que forman parte del mismo, realizan día a día y que, bueno, os tuteo gracias a vosotros, que cuidáis de nosotros, pues así nos sentimos. Muchísimas gracias, de verdad, por este trabajo. Y bueno, no me detengo más en esta presentación porque ya nuestro protagonista nos va a explicar o nos va a hablar de esta celebración, de esta efeméride, de este bicentenario, pero sí que me voy a detener en su persona, un poquito solo, pero sí que vamos a destacar su trayectoria profesional a lo largo de estos años. Bueno, nació en Cenizate, aquí al ladito, por lo tanto podemos decir que es nuestro paisano, claro que sí, pero bueno, como policía que es y por el desarrollo de su carrera profesional, de manera ascendente además, bueno, pues se ha movido por muchísimos puntos de la geografía nacional. Ha estado en otras comunidades autónomas como Cataluña, Baleares, también en la Comunidad Valenciana, en Andalucía y en Extremadura. Bueno, estas son algunas de las comunidades que además han tenido la suerte y el privilegio de contar con su profesionalidad. En estos lugares él se ha especializado, por ejemplo, en lucha antiterrorista, también en extranjería, en fronteras o en policía judicial. Y además de todo esto, bueno, pues es licenciado en Derecho. En 2008 ascendió a comisario y pasó a ser el responsable de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia, después jefe de la comisaría de Benidorm. De aquí pasó a ser, o de allí mejor dicho, pasó a ser el jefe regional de operaciones de Andalucía Oriental. Regresó de nuevo a la Comunidad Valenciana, también como jefe regional de operaciones, y finalmente logró convertirse en el jefe superior de Extremadura. Como vemos, una carrera, la suya, además muy vocacional, hablando con él precisamente, me decía que si, y fíjense qué bonito es esto, que si volvieran a hacer 10 veces sería policía. Y más, 10 veces y más sería Policía Nacional. Bueno, esto al final es muy motivador también, ¿no?, para la gente más joven. Bueno, esta carrera, este trabajo, me decía también, me contaba, y así se lo voy a decir yo a todos, pone en valor el servicio público con mayúsculas y en el que además la abnegación y también ese sacrificio, ¿no?, y esa capacidad de aventura, de riesgo en muchas ocasiones, bueno, pues van siempre de la mano para dar, como no, el mejor servicio a todos los ciudadanos. Bueno, pues por mi parte nada más, les agradecemos de nuevo su participación y su presencia y vamos ya con la conferencia. Muchísimas gracias. Ya está. Muchísimas gracias, María José. Bueno, voy a sacar el micro porque es más cómodo. Sí. Y así me podré. ¿Se escucha bien, verdad? Perfecto. Bien, pues hecha ya todas las introducciones habidas y por haber, yo voy directamente al meollo de la cuestión. Voy a hablarles de la policía, de esa ilusión que tenemos todos los que ahora vestimos de azul, y a explicarles una serie de cuestiones que creo necesarias y que son posiblemente muy interesantes. Pero les voy a resumir de manera previa en qué va a consistir esta charla, esta conferencia. Primero haremos una breve referencia histórica de lo que ha sido y lo que es, a dónde hemos llegado en la Policía Nacional.
Hablaremos después del actual modelo policial español, para pasar seguidamente a la distribución normativa de competencias entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, especificando cuáles son las que tenemos en la Policía Nacional. Hablaremos de las grandes áreas funcionales que poseemos en la actualidad, tanto las operativas como ya verán también las que llamamos transversales, y de la estructura organizativa que tenemos tanto a nivel central como a nivel periférico, deteniéndonos, aunque sea de manera somera, sucinta, en lo que es la Comisaría Provincial de Albacete, que es en la que todos estamos en estos momentos encuadrados. Voy a poner una diapositiva en la que van a ver las distintas divisas de nuestros uniformes, entre otras cosas para que ustedes se vayan haciendo a la idea de quién es quién, porque muchas veces es cierto que nos hacemos un poco de lío, como decía, yo estuve solo 2 meses en la mili y no distingo entre el capitán y el general. Por eso les voy a contar, para romper un poquito la seriedad, aquel chico que jamás había salido del pueblo y bueno, pues era el recluta, y en la mili se le cruza el coronel y este pues iba amorrado, y de pronto el coronel se vuelve y le dice: oiga, ¿por qué no saluda usted a su coronel? Y el coronel, muy enfadado, lo puso una semana de cocina y no se le vuelve a ocurrir hacer lo mismo. Pues cuando pasó un mes aproximadamente se volvió a cruzar con el coronel y este siguió amorradito. ¿Qué pasó? Pues que no había distinguido bien las divisas del coronel. No, le contestó: mire, es que como el otro día tuvimos este disgustillo no me hablaba con usted. Bueno, pues que no nos pase, ¿verdad? Que no nos pase. Que podamos distinguir meramente, a título orientativo por lo menos, las distintas divisas del cargo y cargos de la policía. Y finalmente, en la medida en que vayamos bien de tiempo, pues les querría hacer una serie de recomendaciones básicas sobre seguridad. Digo básicas y sobre aquellos tipos de hechos delictivos que más nos pueden afectar una tierra como es la albaceteña. ¿De acuerdo? Pues vamos al meollo de la cuestión. 200 años de historia. Caramba, esto parece que fue ayer. Yo era muy pequeño cuando se creó la policía. No sé si algunos de los que hay aquí contaba con 7 u 8 años. Creo que tampoco, ¿verdad? 200 años de historia en la policía. Y para celebrarlo, porque esto se cumplió esos 200 años el día 13 de enero de 2024. Entonces, esta gran efeméride del Bicentenario, se pensó, con buen criterio, que había que realizar algún tipo de fastos en las que se pusiera de relieve dónde habíamos ido a parar después de tanto tiempo. Y así, en la Ley de Presupuesto General del Estado del año 2021 se introdujo una disposición adicional en la que se decía ni más ni menos que se iba a celebrar este bicentenario y que se declaraba como acontecimiento de excepcional interés público. Bueno, pues ya al año siguiente, en el 2028, por Real Decreto, se crea una comisión para poner en marcha todos los acontecimientos que se están desarrollando este año. Y fíjense si se le dio importancia a la creación de esta comisión, que la presidencia de honor la ostentan ni más ni menos que sus majestades los reyes de España. Por lo tanto, no es algo baladí, sino un acontecimiento muy importante. Poner en valor que la Policía Nacional de nuestro país, una de las instituciones más queridas en estos momentos, pues cumple 200 años y que los propios monarcas han querido sumarse a esta comisión para ponerla en valor y en relieve. Con estas efemérides, durante el año 2024 se están desarrollando, como digo, muchos acontecimientos. Este es uno de ellos. Pero ha habido 2 que han sido fundamentales. Uno,
el mismo día 13 de enero de 2024 en todas las plantillas policiales. Ese día, en cada una de las comisarías locales, provinciales, unidades centrales, se fueron celebrando las festividades necesarias, cada una con el poderío que en virtud de sus capacidades pudo, y se hicieron las correspondientes festividades o festejos del Bicentenario. Y la otra, muy importante, el día 8 de mayo, en la Plaza de la Armería del Palacio Real, pues tuvo lugar el acto central en el que concurrieron absolutamente las primeras autoridades nacionales, también presididas por Su Majestad de los Reyes, con presencia de presidente de gobierno, el jefe de la oposición y todo el elenco de autoridades habidas hoy por haber, del estamento jurídicos, estamentos judiciales, extranjeros y demás. Por lo tanto, ahí tenemos estos dos acontecimientos que han tenido un suma y sigue con sucesivos actos en todas y cada una de las dependencias y plantillas policiales. En Albacete quedan algunas, ¿verdad, Antonio? Quedan algunas por hacer. Buenas tardes, Miguel, no te había dicho nada. Quedan algunas por hacer y poco a poco se van desgranando. Bien, este mismo Real Decreto del que estamos hablando, creador de la Comisión, el 665 del 2022, hace referencia ya al inicio a la iniciativa, a la buena idea que tuvo en su momento el rey Fernando VII, allá por el año 1824, decimos, de dictar lo que es el germen y el documento inicial de creación de la policía que hoy somos. En aquel momento se le llamó la Real Cédula de Creación de la Superintendencia de la Policía General del Reino, que es el antecedente más remoto de la policía moderna que constituimos hoy en el Reino de España. En los párrafos también de la exposición se hace alusión a unas frases que yo no me voy a resistir a leerlas y procuré resumirlas, en las que se dice algo así, tan bonito, tan corto, pero tan profundo como que el día 13 de enero de 1824, por iniciativa del rey Fernando VII, se promulgó la Real Cédula por la que se creaba la llamada Policía General del Reino, antecedente histórico de la institución policial que hoy todos conocemos como Policía Nacional. Desde ese momento se crea en España un único cuerpo policial con dimensión nacional que sienta las bases de una policía moderna con función de garantizar el bien y la seguridad pública. Y a tal fin se dotó a esa policía de unidad, extensión y fuerza. Nos encontramos, por tanto, en los orígenes de la policía de todos los españoles ante una fecha de gran relevancia. Y a lo largo de estos 2 siglos de existencia, y a pesar de haber contado con diferentes denominaciones, la Policía Nacional ha servido de forma ininterrumpida a aun con diferentes denominaciones, a España, siempre con un mismo espíritu de servicio público. Lo dejo aquí. Pero fíjense lo que decía, en qué pocas frases se puede introducir conceptos tan profundos como que les están diciendo en este sentido. Ahora bien, a lo largo del relato histórico que les voy a hacer, que procuraré que no sea demasiado denso para no cansarles, van a ver cómo en un momento determinado vamos a pasar de denominaciones de una forma a denominaciones de otra, que vamos a pasar de anular, suspender, hacer a un lado o dar una marcha atrás o una marcha adelante a determinadas no solo denominaciones, sino a determinadas consideraciones de cuerpos uniformados, civiles o no uniformados. Con lo cual podría parecer, y esto es solo una posible apariencia para quien no sea profundo en el estudio de la situación, que lo que ha ocurrido es circunstancias que en cada momento histórico de estos 200 años han contado con un tipo de policía o con otra, de manera aleatoria. Y no es así, digo. Fíjense, esto mismo podríamos predicarlo de las propias naciones y decir, bueno,
pues es que este Estado o aquel otro nació hace no sé cuánto tiempo, pero ha pasado por monarquía, ha pasado por república, ha pasado por dictaduras, ha tenido unas formas de gobierno X o Y, pero en el fondo, como ha ocurrido en el caso de la Policía Nacional, ha habido un mismo sentimiento y sentido de Estado. Pues esto es sencillamente lo que les quería decir antes de empezar a explicar también todo lo que es el íter o el recorrido de estos 200 años. Piensen, como decía el prólogo del Real Decreto, que estamos ante una unidad, y a Ortega y Gasset lo decía también en su momento, una unidad de destino en lo universal. Pues esto es aplicable también al concepto de la policía en estos 200 años. Aquí no se le ocurrió a nadie de una mañana para otra de crear una policía. Esto tenía que tener unas causas, tenía que tener un inicio y tenía que tener un proyecto previo o unas ideas, al menos políticas previas. Y efectivamente, no nace de la noche a la mañana la idea, ni se pone en marcha de la noche a la mañana. Pensemos que a lo largo de la historia todos hemos oído hablar de los famosos corregidores, y si no, solo hay que mirar las obras de Lope de Vega, donde se hablaba de los corregidores, ¿recuerdan? O de aquellos alcaldes mayores, o alcaldes ordinarios, o alcaldes de casa y corte, o de los alcaldes de barrio, que es el antecedente propio también de la situación actual, o de los alguaciles, que funcionaban también con ciertas dotaciones de servicio público y de poder para realizar este tipo de actuaciones. ¿Y por qué no decir que la Santa Hermandad en su momento también tenía atribuidas determinadas condiciones de este tipo? Pues sí, lo que ocurría es que ninguna de ellas, en estos antecedentes previos, se le podía atribuir, como vamos a ver a través de la Real Cédula, esas características o esos principios que luego se van a predicar de la Policía General del Reino. Bien, pues digo que había unas causas, y unas causas que hay que buscar y buceando en lo que es la propia historia. Unos eran los cambios sociales y políticos, estamos hablando del final del XVIII y principios del XIX, de los siglos XVIII-XIX. Uno fue los cambios sociales y políticos gracias o al impulso de los regímenes liberales de la época y al auge del mundo urbano. La gente se iba a las ciudades, eso está ocurriendo también en buena medida en la actualidad, pero ha habido momentos históricos en que ocurría de la misma manera. Otra de las causas fue la influencia europea. En Europa hubo países como Alemania o como Austria en donde habían calado conceptos como eran el de civilidad y el de buen gobierno, y habían instaurado unos tipos de policía que eran los mismos que se querían instaurar ya en el reino de España con el rey Fernando VII. Había también una gran necesidad de controlar la seguridad sin necesidad de recurrir al ejército, lo que es lo mismo que desmilitarizar las ciudades. Se tenía una cierta tendencia a utilizar el ejército absolutamente para todo. También la irrupción de protestas sociales y urbanas muy repetidas y graves en los espacios públicos. Recuerden, a lo largo de todo este periodo histórico, los motines, las algaradas, los intentos de magnicidio, que eran muy repetidos y por tanto esto había que atajarlo de alguna manera. La aparición de nuevas formas de delincuencia. En aquella época, y sobre todo después de la Guerra de Independencia, se produjeron unas nuevas formas de violencia, muchas de ellas de la mano de situaciones de gente que se había tirado, como decían, al monte de alguna forma, ¿de acuerdo? El fin de la Guerra de la Independencia, por tanto, y la Constitución de 1812 han sido otras causas. Con la Constitución de 1812, con la PEPA, se instaura el principio de división de poderes de una forma clara en el texto constitucional y desde el Ejecutivo se piensa
que la creación de una policía de ámbito nacional y con una serie de características podría ser la herramienta más adecuada para apoyar los fines que en la investigación y en la seguridad ciudadana estaban pendientes. Bien, pues regresa Fernando VII en el año 1815, después de su exilio, y se comienzan a redactar las primeras reglas sobre la policía con el objetivo claro de dotarle de estructura y luchar contra la delincuencia y las necesidades de instaurar un orden público adecuado para luchar contra el contrabando, facilitar la identidad de los ciudadanos y el control sobre armas fundamentalmente. Hubo, antes de 1824, 3 años fundamentales, lo que se ha dado a llamar el trienio liberal, entre el 20 y el 23. Ahí se constituyeron las primeras comisiones de Cortes con el propósito de avanzar en esta idea. Después, en 1820, se publicó el primer proyecto de ley para crear una policía judicial mixta, que era de carácter civil y militar, según el cuerpo del que se hablara, y que a la vez fuera especializada. Y por último, en 1822, se ponen los puntos sobre las IES con un reglamento que, aunque se decía provisional, pues llegó a estar vigente. Y nos vamos al momento cumbre, a la fecha clave, 1824, 13 de enero. Previamente al 13 de enero, ya se dicta un Real Decreto, el 8 de enero, y con posterioridad su reglamento de policía el 20 de febrero. Pero ¿por qué se dice entonces que el Real Decreto, la Real Cédula de 13 de enero del rey Fernando VII es el momento? Pues porque es este documento y no otro en el que se instaura por primera vez la figura del superintendente general del reino, es decir, una figura piramidal que manda sobre toda la policía, que tiene estructura nacional, porque está instaurada en Madrid, pero también en muchas otras provincias españolas, y que tiene una estructura jerarquizada y perfectamente estructurada. Como decimos, sobre esta estructura van a descansar lo que eran los comisarios de barrio y los celadores reales, que ahora lo veremos. Pero además se le dota de misiones muy particulares, cosas que antes iban un poco a lo que caía sobre el momento, pero aquí ya se le dota con misiones y por escrito, en este reglamento que se instituye. Por ejemplo, controlar el bien público y el control de los espacios públicos. Este es el antecedente de nuestra actual seguridad ciudadana, así como la persecución de delitos. Y además tiene otras funciones ya perfectamente definidas, como son la expedición de las cartas de seguridad, que es el antecedente inmediato de nuestro actual documento nacional de identidad. También se le da la misión de expedir los pasaportes, de elaborar los padrones de ciudadanos, los padrones vecinales, y de expedir las licencias para las ventas, para los carruajes, que era el utensilio que se utilizaba, no había eléctricos entonces, ¿verdad? Y se daban por esta Policía General del Reino todo este tipo de licencias, también las de armas, las de caza, se cobraban las multas y tenía otra serie de actividades complementarias de carácter administrativo. Bien, pues este es el documento al que se hace referencia, la Real Cédula de creación de la Superintendencia General de la Policía del Reino. Y a continuación se desgrana, pero bueno, única y exclusivamente he puesto esta parte. Continuamos. Decíamos que se establece en base a las figuras con Fernando de los comisarios, que iban de paisano, aquí los tenemos, la figura del comisario de cuartel, que tenían su propia estructura y tenían carácter civil y semiprofesional a veces, dependiendo de en qué lugar actuaban.
No era exactamente igual la estructura que tenían en Madrid a la estructura que tenían en las provincias, porque en las provincias, incluso dependiendo de la entidad o la importancia de las mismas, se podían o no crear lo que se llamó a llamar los celadores reales, que son estos otros que vemos aquí a caballo y que eran uniformados y generalmente procedentes del estamento militar, ¿vale? Estos estaban a las órdenes de los comisarios y realmente tuvieron una vigencia o una vida bastante corta, porque fueron de los primeros que fueron cambiados y con otra denominación distinta. Vamos a ir viéndolo. En 1833 se les llama salvaguardas reales, pero al final se quedaron instaurados única y exclusivamente en Madrid y tuvieron también un tiempo muy corto de existencia. Son estos que estamos viendo a caballo o a pie, ¿de acuerdo? Nos vamos al reinado de Isabel II y en 1848 se crea el ramo de protección y seguridad. Pero lo que se hace después de estos 24 años en estos ir y venir que va teniendo la estructura policial es volver a la situación inicial, es decir, recuperar la figura del comisario y del celador y volverlos a poner en marcha, porque sí que habían funcionado durante bastantes años y era evidente que daban mejor respuesta a lo que se pretendía. En 1852 se crea un cuerpo de vigilancia y se establece el primer gobierno superior de policía, que es el antecedente más inmediato de las jefaturas superiores de policía que tenemos hoy. En 1956 se creó una sección de orden público. Bien, avanzamos con cierta rapidez sobre todo esto. El Cuerpo de Orden Público de Madrid fue primeramente para Madrid, pero 2 años más tarde se vio que eran muy necesarios también en el resto de las provincias y se crea a partir de ellos lo que se denominó el Cuerpo de Vigilancia. Tenían carácter militar y, sin embargo, no estaban cumpliendo absolutamente con todas aquellas necesidades que se tenían en cuanto a investigación que era necesario. Lo que se hace entonces es desmilitarizar a un centenar de sus miembros para investigación y prevención de delitos. Vamos a 1886, primera Dirección General de Seguridad. No estaba ahí en la Puerta del Sol, estaba en otro sitio de Madrid. Bueno, he puesto esta foto porque es la que todos conocemos, ¿verdad? Pero una vez muerto el rey Alfonso XII, con un Real Decreto se crea esta primera Dirección General de Seguridad y ya se extiende absolutamente a toda España la organización de los cuerpos de vigilancia y de los cuerpos de seguridad, que estaba claramente definida en Madrid. La policía gubernativa va a tener ya una consideración claramente nacional en toda la geografía del Reino de España, salvo determinadas excepciones, curiosamente, para Madrid y para Barcelona. Y en 1905 se añaden algunos servicios especiales que hasta entonces no existían, como era el de extranjería y el de armas. Algunos otros más también. En 1908, ya a principios del siglo XX, hay una importante ley orgánica, la de la policía gubernativa, que fíjense que ha estado vigente prácticamente casi que un siglo, hasta que llegó la ley orgánica actual de fuerzas y cuerpos de seguridad, pues era el principal documento por el que nos hemos estado rigiendo. Esta ley orgánica es obra del ministro de la Gobernación de entonces, Juan de la Cierva y Peñafiel. Don Juan de la Cierva y Peñafiel consigue por primera vez que los policías de aquella época tuvieran la dignidad, profesionalidad y la estabilidad en el cargo, es decir, un estatuto profesional propio y adecuado. Y sobre los cuerpos de vigilancia y seguridad que ya estaban consolidados, pues los pone a las órdenes de los gobernadores civiles. También les sonará a ustedes lo que eran los gobernadores civiles hasta hace 4 días en cada una de las provincias españolas. Y fíjense que aquí hay denominaciones
que ya son fácilmente identificables. El cuerpo de vigilancia está formado por comisarios, subcomisarios, inspectores de primera, de segunda, de tercera, y el de seguridad lo integran jefes y oficiales procedentes del ejército, clases y guardias. Esto es una distinción de escalas y categorías que también nos suena ya, porque son muy actuales, ¿de acuerdo? Se crean en aquella época las primeras escuelas de policía, una en 1906 en Barcelona y otra en 1908 en Madrid. Y en 1911 se establece el primer servicio de identificación policial por huellas de la mano del prestigioso profesor Olóriz. Es muy famoso, su presencia es constante en la Policía Nacional. Bueno, pues nos vamos a 1912, donde la Dirección General de la Policía recibe un lavado profundo de cara y de cuerpo, ¿vale? A través de don Ramón Méndez de Alanis, considerado el que fue a su vez antes el primer jefe superior de Policía de Madrid, al ser nombrado el director general, establece en la Dirección General los primeros laboratorios de fotografía y revelado de huellas dactilares y organiza los servicios ya por brigadas, que es prácticamente lo que tenemos en la actualidad. También establece los primeros registros de la Dirección General de la Policía, los primeros archivos, en definitiva, con una clasificación entonada y acorde con las necesidades. Pasamos de ahí a 1932, en la Segunda República. Decíamos que los cuerpos de investigación y vigilancia se habían consolidado, y así es. Y el cuerpo de seguridad, el de orden público, el que iba de uniforme, pues se le añaden las secciones de asalto. Las secciones de asalto en aquella época tenían gran prestigio, hasta tal punto que al añadirse al cuerpo de seguridad, toman el cuerpo su nombre y empiezan a llamarse de seguridad y de asalto. A ver, o esto se le ha acabado la gasolina, no, ahora va. Pasamos a 1941, concluida la guerra civil y por tanto en el periodo franquista. En esta época la ley de 1941 establece nuevas denominaciones. Al cuerpo de vigilancia y de seguridad se le llama Cuerpo General de Policía. Esto es lo que tal vez el jefe provincial anterior, Pepe Roldán, llegó a conocer, porque creo que tú ya saliste como Cuerpo General de Policía, ¿verdad? Tú eres muy viejo, un poquito más que yo. A mí y a nuestro jefe provincial Antonio nos pilló muy poco en el cuerpo superior, que ahora lo veremos, pero como vemos estamos ya acercándonos a denominaciones muy actuales. Y el otro, el Cuerpo General de Policía, sustituye a los antiguos de Investigación y Vigilancia, y el uniformado, que es de índole militar, pasa a llamarse de Policía Armada y de Tráfico, es decir, los grises, que todavía estarán en la mente de muchos de ustedes, ¿verdad? Pero fíjense que era Policía Armada y de Tráfico. ¿Qué hace la policía dirigiendo el tráfico? Pues estuvimos dirigiendo el tráfico desde esa fecha hasta 1959, en que perdimos las competencias sobre el tráfico. Llegamos a tenerlas, ¿de acuerdo? Continuamos. ¿Hacia dónde enchufo? Ahora ha pasado. Bueno, esperemos que se... Bien, vámonos al 78, 1978. En 1978 hubo un ministro de la UCD, que también muchos de ustedes recordarán, Martín Villa, que fue
un gran ministro para la policía y para la Guardia Civil, porque tuvo iniciativas que fueron muy fructuosas. En relación con la policía, cambió también las denominaciones y cambió el uniforme. Pasamos del gris al marrón y a los coches marrones. Estos ya los recuerdan más, ¿verdad? Y el cuerpo no uniformado, el civil, pasó a llamarse de Cuerpo General de Policía a Cuerpo Superior de Policía, el nuestro, de la época. Y el otro, el de la Policía Armada y de Tráfico, pasó a llamarse de otra manera, Cuerpo Nacional de Policía. Los que estamos viendo precisamente aquí, los que decimos los grises. ¿De acuerdo? En estos momentos se produjo un acontecimiento también que fue un hito. En 1978 se incorporan al Cuerpo Superior de Policía las primeras 42 mujeres, las pioneras. Unos años más tarde, en 1984, se incorporan 53 mujeres más a la escala básica. Por lo tanto, este es el momento clave de la incorporación de la mujer a la Policía Nacional. Y en 1977 se incorporan las primeras organizaciones sindicales, el Sindicato Profesional de Policía, que hoy en día permanece con las mismas siglas y que entre sus afiliados más bien son todos aquellos que son de las escalas ejecutiva y superior, y la Unión Sindical de Policía, la primera. Hoy hay mucha más diversidad de organizaciones sindicales, pero entonces era esta, que atendía fundamentalmente a las escalas uniformadas de básica y de subinspección. Ahora, bueno, pues nos vamos ya al momento prácticamente presente, a la Ley Orgánica 2/1986. Esta es la ley orgánica que tiene vigencia en la actualidad, la que nos ordena, la que dice nuestros principios de actuación, establece quiénes somos, cómo somos y para qué estamos. Pero no solo la policía, sino las fuerzas y cuerpos de seguridad en general. Y aquí tendremos que distinguir entre las del Estado, Policía y Guardia Civil, y el resto. Ahora después lo vamos a clasificar de una manera más sutil. Lo importante que quiero decir en esta proyección es que en esta época, en este año y a través de esta ley, el Cuerpo Superior de Policía y el Cuerpo de Policía Nacional se unifican en uno solo, el actual, el Cuerpo de Policía Nacional, en definitiva. Ya dejamos de ser dos cuerpos, uno civil y otro uniformado, uno de carácter civil y el otro de carácter militar. Ahora somos un cuerpo civil armado, uniformado y un solo cuerpo, con la indumentaria que se nos ve actualmente. ¿De acuerdo? Pues vamos a seguir. ¿Lo puedes pasar desde allá? ¿Te los paso yo? ¿Me quedo aquí y te los paso yo? Sí, vale, perfecto. Estará más cómodo, quitas el... Sí. Pues entonces, ¿cuál es el actual modelo policial? ¿Qué es lo que tenemos actualmente como referente en base a la ley orgánica que les he citado, que es la que está vigente? Mire, pues lo que tenemos es la consecución de que la Policía Nacional, decíamos antes, es una de las instituciones más valoradas por la sociedad española, gracias a la forma en que nos hemos ido conduciendo. Y figuran entre sus objetivos actualmente, porque estos objetivos estratégicos se van modificando cuatrienalmente. En este cuatrienio, los objetivos estratégicos que nos hemos dado son la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra el terrorismo, contra el abuso de los más vulnerables, contra la ciberdelincuencia y contra la trata de seres humanos. Pero todo esto se tiene que hacer en base a unos pilares muy claros de actuación, que es la formación de sus miembros,
la especialización de sus efectivos, la cooperación nacional e internacional, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero también entre todos los que pretendan acceder y pretendan desarrollarse en el conjunto o dentro de la corporación, y, por supuesto, con la modernización del servicio público y la transformación digital. Esta es la consideración actual que decíamos de la incorporación a la mujer, pero voy a añadir algún dato más. Decíamos sobre la incorporación de las pioneras, pero fíjense, actualmente el 18% de la corporación ya es personal femenino, va creciendo de una manera singular, pero es que además en la Junta de Gobiernos es la estructura piramidal superior de la Policía Nacional, pues en esa Junta de Gobierno el 25% de sus miembros son mujeres, de tal manera que hay subdirectoras generales, hay jefas de división, hay comisarias generales y hay jefas superiores de policía, el 25% del conjunto de los 35 miembros que componen la Junta de Gobierno extendida, que se llama, incluyo los jefes superiores. Decir que en las últimas convocatorias de la escala básica, más del 50% de los opositores, en este caso opositoras, eran personal femenino. Pasamos. ¿Y cuál es la arquitectura legal? Pues, como no puede ser de otra manera, viene a través de la Constitución, el artículo 104, el 148 y el 149, y luego un Real Decreto en el que se configura la acción de la policía al mando de jueces y tribunales, no al mando, sino bajo dependencia de ellos para investigación de delitos, detención de delincuentes y supuesta disposición y a la aportación de pruebas. Ahí estamos supeditados en esta labor única y exclusivamente a jueces y tribunales, y fiscales, por supuesto. Pasamos. Los principios básicos de actuación no me voy a... los pasamos también y seguimos. Bien, ¿cómo se organiza el sistema policial español? Pues decíamos anteriormente que las fuerzas y cuerpos de seguridad que se definen en la ley pueden ser del Estado y el resto. Las del Estado son la Policía y la Guardia Civil, porque tienen competencia en todo el territorio nacional. Y el resto son las policías autonómicas, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra, Policía Foral de Navarra y aquellas unidades adscritas a las comunidades autónomas que lo hayan solicitado, hayan firmado los convenios correspondientes y en base a sus estatutos puedan hacerlo. Estas unidades adscritas, que no las hay en Castilla-La Mancha, en la jefatura de Castilla-La Mancha creo que no hay ninguna, pero sí en otras jefaturas, son unidades también de la Policía Nacional que se han adscrito enteras para el servicio de los fines propios de las comunidades autónomas. Y por último están las policías locales, ¿vale? Pasamos. Ahora viene la pregunta del millón. Bueno, y habiendo tantas policías por aquí, que si policía, que si Guardia Civil, que si esto, que si lo otro, que si Ertzaintza, que si... ¿Cómo os arregláis? ¿Cómo os ponéis de acuerdo? Bueno, pues nos ponemos de acuerdo, algunas veces he de reconocer que a duras penas, pero solo algunas veces, pero que está todo perfectamente definido en la ley orgánica. Y cuando en algún momento hay alguna complicación porque no acabamos de ponernos de acuerdo, pues hay unos principios rectores, que son el de cooperación y el de coordinación entre fuerzas y cuerpos para que acabemos de entender. Y si no acabamos de entendernos tampoco así, pues para eso están los subdelegados de gobierno y delegados de gobierno, para poner los puntos sobre las sillas y decir, os tenéis que entender, ¿de acuerdo? Pero bueno, la arquitectura en general
viene definida de la siguiente manera. Hay una serie de competencias que son territoriales, es decir, por el territorio. Y hay otra serie de competencias que son materiales, por la materia que se va a desarrollar o de la que se va a investigar o por la materia que se va a proponer en cuestiones de orden público. Y así, en orden territorial, las policías locales tienen su demarcación. ¿Dónde? En el territorio municipal en el que están adscritas. No pueden salir a otro, salvo alguna excepción y por motivos muy tasados. Las policías autonómicas, exactamente igual, se tienen que circunscribir a su territorio. Y la Policía Nacional y la Guardia Civil pueden hacerlo en todo el territorio nacional, pero lógicamente sin pisarnos los callos, sin pisarnos los callos, porque para eso hay una serie de medidas que se adoptan en el seno de juntas locales de seguridad, juntas nacionales de seguridad y elementos o en organismos de coordinación que están expresamente concebidos para ellos. Bien, pues ya tenemos las competencias territoriales y ahora vamos a las competencias materiales, es decir, este tema en concreto, ¿quién lo puede hacer? Pasamos. Hay algunas que llamamos comunes o compartidas o concurrentes. Entonces, Policía y Guardia Civil podemos hacer de manera independiente, pues todo esto que vemos aquí, tenemos que cumplir las leyes y el resto del ordenamiento jurídico y ejecutar las órdenes de las autoridades, pues claro, natural. Tenemos que auxiliar y proteger a las personas y bienes, pues claro. Proteger los edificios e instalaciones que tengamos en nuestro, claro. Protección de altas personalidades, mantener y restablecer el orden y la seguridad, prevenir delitos, investigar, captar y recibir. Esto lo hace cualquiera, ¿de acuerdo? No digo que lo hace cualquiera, lo hacen policías o guardias civiles, pero que se puede hacer de manera indistinta porque estés o no estés en tu territorio, esto lo vas a tener ahí. Seguimos. La Policía Nacional, según la ley orgánica, tiene una serie de competencias en exclusiva, es decir, que nadie debe de meter las narices ahí. Y estas son la expedición del DNI, pasaporte y la documentación de extranjeros, el control de personas en las fronteras, de personas, no de mercancías o de bienes. La extranjería, refugio, asilo, expulsión, es decir, todo el tema relacionado con la extranjería es competencia exclusiva de la Policía Nacional. El juego de azar, los juegos de azar, es competencia exclusiva de la Policía Nacional. La investigación del narcotráfico es competencia exclusiva, según la ley, de la Policía Nacional. La colaboración internacional también lo es. Y así tenemos en embajadas y consulados, en instituciones internacionales, nuestros representantes. Y, efectivamente, la seguridad privada es cosa nuestra. Otras que determinan las leyes. Vamos a ver, esto que se dice así de manera tan tajante, luego en la realidad decía que tiene sus dimes y diretes y sus fricciones. Bueno, pues cada uno muerde al pastel cuando puede, ¿de acuerdo? Y en esta lucha estamos. Continuamos. Por su parte, la Guardia Civil le atribuye esta serie de competencias en exclusiva la ley. Sobre armas y explosivos, sobre el resguardo fiscal y el contrabando, sobre el tráfico interurbano, sobre la custodia de vías, costas, fronteras, puestos, aeropuertos y algunas instalaciones, naturaleza y medio ambiente y la condición interurbana de presos y detenidos. Continuamos. ¿Y las policías locales? ¿Qué competencias en exclusiva se les ha atribuido? Todas dentro del municipio, como decíamos anteriormente, salvo emergencias y previo requerimiento, ¿vale? Pues hacer cumplir las ordenanzas municipales, los temas relacionados con la circulación y el tráfico dentro de sus municipios, la protección de sus autoridades y edificios, las diligencias a prevención, es decir, las primeras actuaciones que son urgentes, con la obligación de poner esas actuaciones que han realizado y los atestados a prevención que han realizado en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado inmediatamente. Tienen también entre sus funciones la de mediación, imaginen una discusión vecinal por los ruidos, pues, todas estas historias, pues
llamen a la policía local, que son ellos los que deben de cuidar de estas cuestiones. Auxilio, y hablo de auxilio en catástrofes porque la competencia en catástrofes siguen teniendo las fuerzas y cuerpos de seguridad. La cooperación en manifestaciones y orden público, y hablo también de cooperación porque la competencia primigenia la tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad, policía y guardia civil. Y la prevención de delitos, pero siempre de acuerdo a lo que se establece en la Ley de Bases de Régimen Local y a lo que se ha acordado en la Junta Local de Seguridad, que no se pueden salir de este marco. Realizan los atestados por accidentes de circulación dentro de sus municipios y la vigilancia de espacios públicos, ¿vale? Pues esto es un poco cómo está el área de distribución de competencias. Y ahora ustedes dirán, vamos a ver, y si a mí mañana me entran a robar a mi piso en Albacete, ¿a quién llamo? Pues llamen al 091, porque están dentro del territorio de la comisaría provincial y dentro de una competencia que es propia del territorio, ¿vale? Y si esto me ocurre en Cenizate, pues para esto mismo está allí la Guardia Civil, ¿comprenden? Y si esto les hubiese ocurrido con una discusión que llamábamos de vecinos, ¿a quién llamo? Pues la policía local. Ahora, si hay un incidente que llega hasta el punto de haber lesiones y demás, pues tendrá que acudir los hombres de azul también, los nuestros. ¿Por qué? Porque estaríamos ante un delito cuya competencia es. En definitiva, lo que les voy a decir también, no se calienten demasiado la cabeza, llamen al 091, porque el 091, si en un momento determinado no es algo de su competencia, les va a resolver el problema y va a dirigir la llamada a aquel cuerpo que realmente la tenga, y además lo va a hacer de manera inmediata. Así que en ese sentido no se compliquen ustedes la cabeza. Solo quería que supieran cómo van las cosas, pero no se tienen ustedes que hacer una quiniela a ver si la aciertan cuando les ocurra alguna cosa, ¿vale? Bien, pues ¿cuáles son las grandes áreas de actuación que tenemos en la Policía Nacional? Hay algunas que llamamos las grandes áreas operativas y hay otras que denominamos las áreas transversales. Las operativas son estas que vemos aquí: la seguridad ciudadana, la policía judicial, información, extranjería y fronteras y la policía científica. ¿Qué es la seguridad ciudadana? Esto es muy visible porque es prácticamente todas aquellas actuaciones y actividades que se desarrollan vistiendo el uniforme. Por lo tanto, ahí tenemos a los grupos de atención al ciudadano, los Zetas, que discurren por nuestras calles. Tenemos nuestras unidades de prevención y reacción, que van generalmente en las furgonetas o en las motos y que les vemos en acontecimientos como la feria y otros de este tipo, el fútbol, en los toros, porque hay una conjunción de masas que es importante mantener el orden público con estas unidades. Si el tema es más importante, pues vendrían las unidades de intervención y prevención, que son las UIPs, que están radicadas en Madrid y en la sede de las jefaturas superiores. También se ocupan de la protección y escoltas, de realizar el control en grandes eventos y de la seguridad privada. Y ahí tenemos radicado, aunque no es de las Comisarías Generales de Seguridad Ciudadana, los GEOs, que todos ustedes conocen, y sus primos hermanos menores, los GOEs, que hay en muchas jefaturas superiores. ¿Qué es la Policía Judicial? Pues la Policía Judicial es aquella que se ocupa, generalmente de paisano, de investigar los delitos, de aportar las pruebas al juez, detener a los sujetos delincuentes, pero además hace otras cosas. Se ocupa de investigar el narcotráfico, el crimen organizado, la violencia sobre la mujer, sobre menores y personas vulnerables, sobre delitos patrimoniales y de carácter económico, los delitos contra las personas en toda su amplitud, sobre el patrimonio histórico, todos los delitos a través de la red, que hoy en día han tomado un volumen ciertamente importante, y están en las oficinas de denuncia y atención al ciudadano. En seguridad ciudadana me he olvidado de una faceta muy importante, que es la de la participación ciudadana
que tiene sus especialistas propios, aquí tenemos uno de ellos, sus especialistas propios, y que realiza una función encomiable en el sentido de estar muy encima de asociaciones de vecinos, menores, estudiantes, personas de alguna manera necesitadas de atenciones determinadas, y esa es su misión cada día más demandada. La operatividad de información. Bueno, la información en una sociedad como la nuestra es importantísima. Captar información útil para la seguridad interior y exterior del Estado, analizarla, ponerla en valor y operativizarla. Estas son nuestros servicios de información, que están a nivel central y a nivel descentralizado. Ahora va. Y a nivel descentralizado. ¿Qué es y por qué son tan importantes? Pues porque en España nos ha sacudido duro el terrorismo. Y ellos han sido los principales actores de la lucha contra este problema. Hemos tenido Grapo, hemos tenido ETA, todos los independentismos radicales habidos y por haber. Ahora mismo estamos en plena ebullición, como vemos, del yihadismo islámico y de los delitos de odio que están en boga cada día más. La parte también operativa de extranjería y fronteras, que es la que se ocupa de todo lo concerniente con la llegada de extranjeros, el control de los mismos y, cuando es necesario, pues la deportación o devolución a sus lugares de origen. Pero además se ocupan de toda la parte documental de los mismos y, dentro de la SUCRIF, de labores importantísimas como es investigar las redes del tráfico de personas, de redes de inmigración clandestina, de explotaciones de trabajadores extranjeros, de prostitución coactiva y del control de fronteras, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, no es baladí tampoco la función de estas brigadas. Y por último, policía científica, nuestros científicos. Vamos a ver, cuando ustedes tengan un primo, un hijo o un amigo que diga que quiere ser policía, probablemente le dirá que quiere ser del CNI, perdón, del CSI. Recuerdan esa serie de hace 4 días, ¿verdad? Igual que los que dicen quiero ser policía porque me gusta mucho ser como Stacy Quijas o ha visto muchas series parecidas a la de corrupción en Miami. Pues háganle caer del burro. Policía científica no es el CSI. Ya quisiera el CSI ser policía científica tal como la tenemos estructurada en la Policía Nacional Española. De ellos depende la identificación personal, la identificación de las personas a través de la huella, a través del ADN, a través del pasaporte bucal y otras muchas formas de identificación a través del pabellón, de la oreja, a través de la huella palmar. También de ellos depende el servicio de criminalística, trazas instrumentales, huellas dejadas en el sitio del crimen, los laboratorios importantísimos de análisis químico y biológico, en donde en un momento determinado podemos saber si la sangre recogida es de la víctima o es de alguna otra persona, donde podremos conocer el ADN si corresponde o no con la presunto autor de la víctima, porque se ha recogido en las huellas, en las uñas de una persona o en las propias uñas de la víctima. Pues todo esto se hace a través de los análisis químicos y biológicos. Son grandes especialistas también en incendios, en la escena del crimen, a través de las inspecciones oculares, como decimos, y en las grandes catástrofes, esos grandes accidentes aéreos que ha habido, pues allá han estado ellos intentando contar. Recuerdan el tema del metro de Valencia. Me decía un compañero, un buen amigo de esta brigada de Valencia, yo le decía, oye, tú que has estado ahí, porque yo no pude ir en aquel momento, cuéntame, y él me decía,
Fíjate si lo hemos tenido complicado, que si yo ahora mismo tuviera que inventarme una máquina de picar carne, me fijaría en la forma en que esos vagones se dieron la vuelta, rompieron los cristales y ahí iban arrollando a las personas y machacándolos por completo. Y imagínense qué labor más ardua y más sacrificada para poder identificar, como identificaron finalmente, a todos los cadáveres de aquel luctuoso accidente. Pues técnicas policiales. Además, trabajan con en rigor, porque les pasan revisión cada ciertos años para que los criterios de trabajo sean absolutamente homologables. Cuando a la autoridad judicial pasa un informe pericial de estas brigadas, eso va absolutamente a misa. Pocas veces hay otros informes que los contradigan y los pueden quitar en medio. Bien, pues estas son las actividades operativas que tenemos, y ahora vamos a ver las otras, las transversales, que llamamos la cooperación internacional. Ya lo dije anteriormente, estamos repartidos en instituciones, en países, en embajadas, consulados, y en instituciones de la Unión Europea, Interpol, Europol, Sirene. Bueno, pues ahí estamos prestando nuestra colaboración y nuestro saber. Tenemos también un área transversal en cuanto a transformación digital y ciberdelincuencia, con una división nueva que se ha creado recientemente. Es de seguridad lógica, empresarial e institucional, pues para intentar acotar y evitar los problemas que pueden tener con el asalto a nuestras bases de datos de todo tipo y esos grandes problemas que se les causan, que si a hospitales, que si a instituciones de colegios, de lo que sea, y que les tienen paralizado, cuando no anulado, todos los bancos de datos y demás. Es importantísimo esta iniciativa que se ha creado, bueno, ya lleva tiempo, pero se ha creado con una división ex professo en el seno de la Policía Nacional. Hay otra nueva área que es la de logística, para hacer frente a los nuevos retos de modernidad que necesitamos, tanto en los temas de automoción, de seguridad aérea, de la informática, de las nuevas tecnologías y la remodelación o creación in novo de las infraestructuras de la Policía Nacional, con nuevos equipamientos de cualquier tipo, de chalecos antibala, armamento, en fin, todo esto. Esa es la logística. En cuanto a la formación, hemos de decir que tenemos una formación de vanguardia. ¿Quién no ha oído hablar de la Escuela Nacional de Policía de Ávila? Y los grandes servicios que presta no solo la Policía Española, sino las policías de la Comunidad de Castilla y León y de otras comunidades autónomas, amén de otras policías hispanoamericanas fundamentalmente. Siempre hay intercambio y ellos vienen con gran avidez a formarse en nuestro centro, que es pionero en su momento, fue pionero en Europa con esas capacidades. Por tanto, tenemos la Escuela Policial, la Escuela Nacional de Policía, pero se ha creado recientemente también el Centro Policial Universitario. Comenzó creo que hace 2 años, yo estuve en Ávila precisamente en su presentación, con lo cual el personal policial podrá salir con el grado ya directamente desde la escuela. Aquellos que no les es exigible todavía el grado, es decir, la escala básica. Y además podrá salir formado también en idiomas, con lo cual, a través de convenios con las universidades, tenemos una forma universitaria también de formar a nuestros policías. Junto a esto tenemos los centros de formación y promoción para la especialización de nuestros policías una vez que están dentro, ¿de acuerdo? Y otra de las empresas importantes que tenemos en Liza con carácter transversal es la de documentación de españoles extranjeros, es decir, el DNI, el pasaporte y la tarjeta. Aquí les tengo que decir que hay unas previsiones inmediatas para que, por ejemplo, el DNI se realice de una manera mucho más inmediata de lo que se está haciendo hasta ahora, y que incluso podamos mostrar y tener nuestro documento nacional de identidad absolutamente con todas las garantías en nuestros propios aparatos móviles. Hay otra serie de iniciativas que están también ahí en marcha y las vamos a ver en muy
breves plazos de tiempo. Bien, pues vamos a pasar ya a ver cómo nos organizamos. Decíamos que teníamos una estructura, una central y una estructura territorial. La estructura central la he simplificado mucho. Miren, la he simplificado mucho porque podría explicarles todo eso, pero no me da la gana, porque se van a dormir. La voy a simplificar así, de esta manera. El Ministerio del Interior, por debajo de la Secretaría de Estado, y por debajo de la Secretaría de Estado las direcciones generales. En este caso, la Dirección General de la Policía, Dirección General de la Guardia Civil y Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Pero nos vamos a la nuestra, a la Dirección General de la Policía. La Dirección General de la Policía tiene un mando único, que es un civil, no es un policía, es el Director General de la Policía. ¿Sabe alguien quién es el Director General de la Policía actualmente? Un paisano, don Francisco Pardo Piqueras, de Abengibre. Por cierto, un gran Director General de la Policía. Lo digo yo, y como lo digo yo, lo dicen muchísimos otros compañeros. Un gran Director General de la Policía. Y no le estoy haciendo la pelota porque ya estoy jubilado, ¿vale? No lo necesito. Como segundo suyo está el Director Adjunto Operativo, que lleva, este es el primero de los policías profesionales. El número 1 es el Director Adjunto Operativo, y segundo de la Dirección General de la Policía, que lleva la organización general de toda la parte operativa y de esa otra división que ya decíamos anteriormente, que era de operaciones y transformación digital. Esta es de nueva creación, esta división. Luego tenemos las subdirecciones generales, que son 3, la de recursos humanos y formación. Como ya expliqué antes, las fases transversales operativas no voy a volver sobre ello, ¿de acuerdo? La subdirección general de logística e innovación y la subdirección general del gabinete técnico, que apoya directamente la labor del director general. De ahí pende la división de cooperación internacional, que es la que decíamos tiene repartidos por medio mundo a nuestros hombres y mujeres, pues realizando esta función también tan encomiable. Bueno, pues esto es a nivel central la Dirección General de la Policía, radicada casi en su totalidad en Madrid, pero con algunas unidades que se han ido fuera. Esto no se llama descentralizar, esto yo le llamo desconcentrar. Por cierto, yo hice un informe pidiendo más desconcentración en su momento y lo explicaba así. La escuela de policía nos la llevamos a Ávila hace muchos años y no se nos ha caído el mundo. Nos hemos llevado el GEO a Guadalajara y tampoco se nos ha caído el mundo. ¿Por qué no desconcentrar? Que no significa descentralizar. Hoy con las nuevas tecnologías, pues yo entiendo que puede haber divisiones, algún tipo de divisiones y demás, que podrían estar en determinados territorios de la geografía nacional y se lograría articular de alguna manera mejor las plantillas de lo que lo están actualmente. Pero bueno, supongo que esto es complicado y hay que hacer nuevos edificios y hay que ponerse las pilas. Evidentemente, lo que se ha hecho hasta ahora en relación con estos dos ejemplos que he puesto no ha sido para nada un declive. Esta me la paso porque no tiene, esa es demasiado concreta. Y nos vamos a la Jefatura Superior de Policía. ¿Cuál es la Jefatura Superior de Policía de la que depende Albacete? La de Castilla-La Mancha, ¿de acuerdo? Esta es la estructura territorial, la que deja las unidades centrales y los organismos centrales que radican generalmente en Madrid y se reparten por toda España. El principal elemento cohesionador es la Jefatura Superior de Policía. Hay 20 en toda España. Y ustedes dirán, ¿por qué 20 si hay 17 comunidades autónomas? Por una razón, porque las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también cuentan con su jefatura propia. Y porque Andalucía, que es muy grande, y los andaluces hablan mucho, no acaban nunca, es broma también, han
se decidió de hacer una división para gobernarla mejor desde el punto de vista policial entre Andalucía Oriental y Andalucía Occidental. Yo estuve de segundo jefe en Andalucía Oriental con sede en Granada. Bien, pues las jefaturas superiores de policía, de ellos depende, lo manda un jefe superior, de él pende el jefe de la unidad de coordinación operativa, cuyo nombre es el jefe regional de operaciones, y de ahí dependen las comisarías de policía provinciales que tenga la región. En el caso de Castilla-La Mancha, pues tenemos 5, evidentemente. La más importante y la mejor, la de Albacete, sin duda, por supuesto. Bien, sin desmerecer a ninguna de las otras. 5 en el tema de Castilla-La Mancha. Por ejemplo, la Jefatura Superior de Murcia tiene una, la de La Rioja tiene una, la de Ceuta y Melilla tienen una. Las comunidades uniprovinciales pues tienen una sola comisaría provincial, pero además tienen un jefe superior también y un jefe regional de operaciones. Bueno, pues debajo de del jefe superior y del jefe regional de operaciones, que lleva los aspectos operativos de la región policial, están, como decimos, las comisarías provinciales. Y en algunas de las comisarías provinciales, que paso a describirlas, como la de Albacete, que cuenta con 308 efectivos. Como me decía una vez un jefe superior que tuve hace muchos años, iba con el delegado del gobierno en Valencia y le acompañaban el jefe superior y el general de la Guardia Civil. Y el delegado del gobierno le pregunta al jefe superior: oye, ¿cuántos efectivos tienes tú en tu jefatura? Como saben, allí son 3 provincias, es la segunda región de España, policialmente, y le dice: pues tendré en torno a los 6.000, 6.100, más o menos, por ahí. Ah, bien. Y le dice: ¿y tú, general, cuántos tienes? Yo tengo exactamente 7.229. Y se queda el delegado del gobierno impresionado por esa respuesta tan categórica, pero el general le dice: perdóname, delegado, -1 que se marchó la semana pasada destinado a Demoz. Y le dice luego mi jefe superior, dice: qué fino eres, dice, que venga y los cuente. Pues eso, tenemos 308, ¿no? 308. No vamos a contarlos porque habrá 308. Bien, la Comisaría Provincial de Albacete tiene a su jefe, Antonio Bueno, y buen amigo mío, excelente amigo mío desde hace muchos años, ya ni me acuerdo, Tony. Tiene a su espalda al otro Antonio, al jefe provincial de operaciones, del que depende toda la operatividad, todas las brigadas y el buen funcionamiento operativo de la comisaría, y del jefe provincial tiene una unidad importante de apoyo, que es la Secretaría General, y los coordinadores de servicio, que están las 24 horas recordándole a todo el mundo que las cosas hay que seguir haciéndolas y hay que seguir haciéndolas bien, ¿de acuerdo? Y en poco tiempo tendréis una unidad de documentación, supongo, esperemos. Hay una comisaría local únicamente en Albacete, en Ellín, en la que antes había otra en Villarrobledo hace ya muchos años, ahora ha quedado la comisaría local de Ellín. Y se podría tener, que de hecho tenéis un puesto fronterizo en el aeropuerto, aéreo en el momento en que vienen o van vuelos extra-Schengen. Mientras tanto, pues no hay necesidad de control y deja de ser puesto fronterizo aéreo. Los puestos fronterizos en determinados sitios pueden ser aéreos, terrestres o marítimos, siempre y cuando efectivamente tengamos trasiego de viajeros que vienen de fuera del ámbito de libre circulación que supone Schengen. Pero hay otras jefaturas que además cuentan con unidades de cooperación policial y aduanera.
Yo lo tenía en Extremadura, tenía uno en la ciudad, no, en La Raya, en Elvas. Y hay también unidades de comisarías conjuntas. Bueno, cada jefatura superior, en función de dónde está situada y de la estructura que tiene con relación a determinadas necesidades, podrá tenerlas o no tenerlos. ¿De acuerdo? Pues esto es un poco la estructura también muy resumida de lo que es la Comisaría Provincial de Albacete. Las unidades operativas pues tienen las mismas denominaciones que las comisarías generales operativas y sus funciones son prácticamente también las mismas, tal vez con un carácter más restringido, más reducido en función del número de personal que tiene, de las necesidades y de las capacidades que son capaces de poner en liza. Y aquí viene el examen. Aquí voy a preguntarlo luego, así que retengan, que después lo preguntaré. Bien, estos son las divisas de la Policía Nacional para cuando vestimos de uniforme, cuando vamos de paisano, no nos busquen divisa que no hay por ningún sitio, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por abajo. La escala básica la componen policías y oficiales de policía. Y sus divisas, el de policía, es este ahí, lo verán, no sé si lo ven con nitidez, es una ramita del laurel nervado y tiene arriba la corona, siempre la corona en la parte superior está absolutamente en todas las divisas. Y aquí angulados hacia el hombro, de carácter, o sea, de color dorado. Los oficiales de policía simplemente es prácticamente la misma, introducen un ángulo más. ¿Vale? Nos vamos a la siguiente escala, a la de subinspector. La de subinspector introduce el ángulo al revés y más grueso, pero también dorado. Luego introduce esta forma de los laureles, de las ramitas de laureles nervados, pero unidos por su base. ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? Unidos por su base. Son dos, en vez de uno solo, son dos. Y una cegueta en la parte inferior. ¿Vale? En cuanto a la escala ejecutiva, que tiene dos tipos de componentes, los inspectores y los inspectores jefes, pues nos encontramos al inspector, que tiene estos tres mismos elementos de laureles nervados unidos por el vértice y esta cegueta en el borde. Y cuando nos vamos al inspector jefe, como vemos, cambia por uno solo, pero es de tamaño más grande y tiene en su interior una especie de, no sé cómo se llama, de varilla que lo distingue de estos otros que no la tienen, ¿de acuerdo? Esta es la divisa del inspector jefe. Y ahora nos vamos a la escala superior. Y en la escala superior tenemos comisarios y comisarios principales. Los comisarios tienen en vez de uno como el inspector jefe, dos, y los comisarios principales, tres. ¿Vale? ¿De qué uniformidad van a ver ustedes más? Lógicamente, de los más numerosos, de los policías. ¿Vale? Pero los demás estamos ahí, ¿de acuerdo? Estos son las divisas de las escalas y categorías que llegan hasta aquí. Yo realmente soy comisario principal, no puedo ser más. Y entonces dirán, entonces, ¿por qué se ha presentado como antiguo jefe superior? Pues porque me nombraron jefe superior y aquí entran lo que se llaman distintivos de cargo. Por lo tanto, cuando a mí me nombran jefe superior, mis divisas empiezan a ser estas, ¿vale? Los dos bastones cruzados y una cegueta en el extremo. Los comisarios generales y jefes de división introducen dos, los subdirectores generales operativos
perdón, los subdirectores generales 3 y el director general operativo 4. Director adjunto operativo solo hay 1, subdirectores generales tenemos 3, comisarios generales y jefes de división hay, me parece que son 9, en total son 15, y jefes superiores, los que les he dicho, 20 en total. La Junta de Gobierno 15 y la Junta de Gobierno extendida, en total 35. ¿Vale? ¿Se han quedado con esto? Bueno, pues luego, cuando vean en la calle algún policía uniformado, le dicen, por favor, venga aquí, que me fije bien. Y lo tienen ahí un rato dándole charla y se van fijando. Bueno, continuamos. Hasta aquí lo que es las cuestiones que hemos visto, y ahora, ¿cuánto llevamos? ¿Llevamos mucho tiempo? ¿Me he hecho muy pesado? No. Bien. Pues vamos a entrar a hablar de otras cuestiones que me importan mucho, porque seguro que a todos les importan también mucho, que es las cuestiones relacionadas con los consejos de seguridad, que los habrán oído hasta la saciedad, pero somos tan tercos los humanos que las oímos una vez, otra vez, y por aquí nos entra, por aquí nos sale, o no tenemos tiempo de ponerlos en práctica. Por eso es muy bueno y muy conveniente que afinemos los oídos, afinemos la vista y la atención. Y todo ello con una única finalidad, y es que no nos tome nadie por panolis y se haga con nuestro dinero o con algo peor. ¿De acuerdo? Y solo nos vamos a centrar en cuestiones que son realmente importantes, no por la cualidad, sino por la cantidad de veces que ocurren en ciudades como las de Albacete u otras parecidas. Miren, vamos a ver qué cuidados deberíamos de tener en los bancos y en los cajeros automáticos. ¿Cuántas veces los utilizamos, verdad? ¿Cuántas veces vamos a un banco o a un cajero automático? Y pensemos que estamos arriesgando algo que es de lo más sagrado que tiene el ser humano. Nuestra cartera, nuestro dinerito. Hay cosas más sagradas, pero nuestra cartera y dinerito tenemos que tenerlo a buen recaudo, porque si no van a llegar otros y nos lo van a ventilar. Entonces, en los cajeros automáticos y en los bancos, en ocasiones están, ojo a visor, lo que nosotros en el argot policial llamamos cogoteros. ¿Qué son estos, los cogoteros? Pues esos que cuando estamos con la tarjetita están ahí viendo, y cuando hemos introducido la tarjeta y hemos tecleado nuestro número personal, lo organizan de cualquier manera, o bien a través de una pelea, supuesta pelea, a través de niños que se han llevado y que arman allí la rebolica para que este señor acabe atendiendo a ellos, a los niños, más que a su propia tarjeta de crédito, o realizando cualquier otro tipo de actividad, como es estar muy cerquita, ver qué número se ha tecleado y dónde se ha guardado el dinero y la tarjeta. Y entonces estos cogoteros pues realizarán actividades como son los de la pelea, el descuido, la siembra que llamamos, es decir, tirar monedas, se me han caído los papeles, y este señor o esta señora que es tan bondadoso y tan bueno, pues se va a ocupar rápidamente de separar a los niños que están peleándose, supuestamente, o de ayudarle a recoger esos billetitos que se le han caído, que pobrecito parece que va con una muleta, o yo qué sé. Y en ese momento, como ya ha tecleado, los billetes salen y el señor se ha largado. O bien se han dado cuenta a través de otro que efectivamente ha tecleado con su tarjeta no sé qué número y echa caminito de casa. Y cuando llega al portal se le cuela
otro sujeto al que no había visto, que ya sabrá, porque el otro le ha dado conocimiento, de que ha sacado 600 euros y se los ha metido en su cartera en este sitio. Y que además era una tarjeta de crédito que ha tecleado con el número tal, que por cierto lo ha grabado con su móvil, porque parecía que estaba hablando por teléfono, pero lo que estaba era grabando. Y cuando sube al ascensor o al rellano de la puerta, pues utilizará cualquier método, como puede ser la violencia, o utilizará un método similar al que hemos dicho, el de la siembra. Aquí se me han caído las monedas y pobrecito, ayúdeme, y mientras tanto, pues hace de piquero, le saca la... y después ya utilizarán la tarjeta inmediatamente, porque también saben los números que ha tecleado. Como ven, la picardía es de todos los colores, y además la picardía que utilizan estos delincuentes habituales va caminando, es como la hiedra, no para jamás. En los cajeros automáticos se pueden encontrar también dificultades, que el cajero no me da el dinero, que el cajero se me ha quedado con la tarjeta. Bueno, hay otras modalidades, como le hemos llamado muchas veces el lazo libanés, un lazo que no deja sacar los billetes, los billetes los ha dispensado la máquina, pero no salen, porque alguien se ha ocupado de manipularla para que se queden dentro, y él sí sabe cómo sacarlos. Estira del lazo y ahí van prendidos los billetes. Mientras tanto, generalmente o lógicamente se va a hacer en horas de cajeros de bancos cerrados, lógicamente. Hay quien pone lectores grabadores y demás. Bien, ¿qué puede ocurrirnos en sitios concurridos? Mercados, restaurantes, en las playas, en la feria de Albacete, en las fallas de Valencia. ¿Qué nos puede ocurrir? Pues mil cosas. Los típicos carteristas, los descuideros, los piqueros, los chinadores, los bolsos que nos dejamos descuidados en el carrito de la compra, en el Carrefour, o en la silla del restaurante cuando nos vamos al baño, o que llevamos tan alegremente mientras vamos charlando con un amigo, en este caso los bolsos grandes, una amiga, y lo lleva la señora abierto y por ahí asoma su carterín más minúsculo. Pues con todas estas cosas hay que tener muchísimo cuidado, porque los descuideros son especialistas en utilizar el descuido más nimio de los usuarios para hacerse con aquello que has dejado en un momento determinado desprevenido. Los piqueros, porque son muy hábiles a la hora de, en un autobús, en el metro, en cualquier sitio, de extraer la cartera o cualquier elemento que les sirva, y que además, como tardes medio segundo en darte cuenta que te ha podido sacar ese señor, que le has visto que se te ha arrimado mucho o se ha chocado contigo, cuando quieras hacerte con él ya no lleva nada, porque trabajan en camarilla, y se lo pasa a este y este a otro, y ese se baja del autobús. ¿De acuerdo? Hay que estar ojo a visor desde el principio. Los chinadores, ¿qué son los chinadores? Muy útil también. Pues estos te cortan el bolso por abajo y tú lo llevas muy agarradito, pero en un momento determinado te hacen un corte que no te has enterado y va cayendo todo que ellos recogen. Esto se llama la modalidad. Estos existen, ¿eh? Yo he trabajado muchísimo con ellos, me refiero que no me los estoy inventando. En las vacaciones, ¿qué problemas tenemos o podemos tener con motivo de nuestras vacaciones? Las vacaciones yo creo que es el periodo del año más merecido que tenemos cualquier persona. ¿Sí o no? ¿Cuánto esperamos que lleguen nuestras vacaciones? Y se supone que es un periodo satisfactorio en el que vamos a descansar y en el que poco nos van a incordiar, ni siquiera nuestros maravillosos jefes. Pero cuando llegan unas vacaciones que se tuercen porque no nos hemos puesto las pilas, porque nos hemos ido descuidados, porque le hemos dicho a todo el mundo me voy de vacaciones entre tal día y tal día. Igual que se enteran los vecinos, se enteran otros que no deben de enterarse, y ya saben que esa casa está vacía. O porque no hemos puesto el cuidado necesario, pues para que mediante cualquier artilugio las luces se enciendan o se apaguen, o se cierren o se levanten las persianas. Y siempre hay alguien que está desde fuera viendo lo que hay. O puede haber alguien, que son organizaciones muy activas, que te colocan los testigos en la puerta, un hilito casi imperceptible, que si no se ha movido es que esa casa está vacía. Es que alguien lleva tiempo sin entrar y salir.
Así que fijémonos y comuniquémoslo, ¿de acuerdo? Pues en las vacaciones podemos tener todas estas circunstancias en las que vamos incluso con nuestro coche, con las maletas reventando incluso la parte superior, y de pronto alguien se nos pone en nuestra altura y dice: caballero o señora, que lleva usted la rueda de atrás pinchada, sin aire, y tú paras, y ese señor, que llega también en otro coche, se presta con sus amigos a echarte una mano. Claro, a las maletas y al bolso, porque tú y tu familia estéis entretenidos cambiando una rueda que realmente no se ha pinchado, que te la ha pinchado en alguna estación de servicio previa o en algún momento que ha podido tener acceso. El hurto al pinchazo, famosísimo, y te hace absolutamente una desgracia. O los descuideros en recepciones de hotel, o en las paradas del bus donde nos hemos ido de vacaciones y donde ya todos, al principio y sobre todo al final, que nos recoge el autobús y estamos allí todos esperando que venga el autobusero, con todos aquellos que hemos conocido y con los que hemos hecho tan buenas migas, pues estamos de cháchara y hemos descuidado absolutamente nuestras maletas y nuestros utensilios. Y allí están pululando en torno a ese autobús, porque está ese y hay otros, están pululando una gente que lógicamente no conocemos porque entendemos que son de otro viaje distinto. Pues no, el viaje te lo dan a ti. O imagínense que nos vamos de vacaciones y hemos alquilado un alojamiento turístico. Esto es de las peores cosas que le puede pasar a un matrimonio con hijos. Nos vamos tan felices a Málaga porque ahí tenemos un apartamento que nos ha salido tirado de precio. Y nos vamos a permitir el lujo, como hay tantas habitaciones y está tan bien, que nos vamos a llevar hasta los suegros. Suegros, veniros, que no os voy a ver ni en el apartamento. Los suegros allí y nosotros aquí con la familia. Qué bien vamos a estar en este súper apartamento que apenas me ha costado nada. Y lo hemos alquilado a través de las redes. Pero no hemos puesto las prevenciones necesarias. Hemos dado demasiada prisa en pagar, porque hemos visto un chollo y nos han apremiado con tanta rapidez que o lo cogíamos ya o nos quedamos sin este chollo. Y ya hemos pagado. Y ahora nos imaginamos que llegamos allí con nuestro utilitario, cargado de maletas también, cargado de niños, y nuestros suegros. Y, coño, el número 72 no está aquí. Y damos vueltas y más vueltas, y el número 72 no aparece en la calle, es un solar. Pues resulta que es que nos han engañado. Pero esto tiene una doble victimización. Y es que cuando llegamos a la necesidad de que hay que continuar vacaciones, nos tenemos que ir a un hotel. Y ahí te está esperando también el del hotel diciendo: pues ahora es el momento de no hacerte precio, porque ahora vienes absolutamente con toda la urgencia del mundo. Y te cobran un riñón y parte del otro. ¿Son o no desgraciadas este tipo de vacaciones porque no hemos tenido el cuidado necesario? ¿Verdad que sí? Bien, pues eso, otra de las circunstancias en las que tenemos que tener, pues, ojo a visor, evidentemente. ¿Y qué decir de aquellas situaciones en las que un sujeto quiere ser demasiado listo? Y que aquella persona que parece vulnerable no le tiene ningún respeto ni consideración. La avaricia muchas veces es la madre de todos los vicios, y cuando alguien se convierte en demasiado avaro y quiere ser capaz de engañar incluso al iluso, al tontito que decía Tony Leblanc en aquella famosa película, pues puede que se la devuelvan duplicada. Ahí tenemos el timo de la estampita, que sigue dándose, fíjense, la sociedad tan avanzada que tenemos en la actualidad, y sigue dándose el timo de la estampita, el timo de los billetes tintados, esos que te prometen que con una tinta que ellos tienen carísima te duplican un billete de 200 por no sé cuántos, y la gente se lo cree y dice: ahora vamos a hacer lo bueno. Ahora, en vez de traerte el billete de 200, te vas a traer 200 billetes de lo mismo,
o 5 o 6 millones de euros, que los tienes, ya saben que los tienes. Y cuando te quieres dar cuenta, no hay que salirse de aquí, que los gases, tal, y te has quedado sin dinero. Porque realmente, en el primero, cuando diste los primeros 200, te devolvieron 2 billetes, uno por arriba y otro por abajo, que decían que se habían reconvertido. Pues somos tan ingenuos que nos creemos estas cosas, y todo es por la avaricia, que muchas veces, la codicia, que es un pecado de mucha importancia y que esta vez se vuelve contra nosotros. ¿Qué decir de lo que nos puede pasar en nuestras ciudades cuando vamos de paseo y que vamos tan descuidados con nuestro móvil, haciéndonos un selfie o con nuestro bolso que parece que le vamos dando vueltas? Pues que es posible que en un momento determinado nos pase alguien con una motocicleta, dos, uno que conduce y otro que tira de ello, con una bicicleta o a la simple carrera, y nos quedemos absolutamente sin nada. Y ojo, que esto en el caso de que nos quedemos sin nada, porque podría ser, como ocurre con mucha frecuencia, que nos resistamos y a la pobre señora o el pobre señor mayor le arrastren y le lesionen algunas veces de gravedad. Por lo tanto, igual ahí no hay que hacer ningún tipo de ostentación de los bienes valiosos que podamos tener. Esas cadenas que se llevan muchas veces, pero ¿cómo habrá salido esta persona a la calle con ese dineral colgándole del cuello? Pues oiga, escóndalo en estas circunstancias. Los robos en domicilio y los hurtos en domicilio, y con esto voy a terminar, son... mira, a mí me robaron hace mucho tiempo, a mí y a mi mujer nos entraron en casa y nos robaron hace ya muchos años, estábamos entonces en Menorca, y yo creo que no me he sentido en la vida tan desnudo, porque saber que alguien ajeno a tu entorno ha pasado, y aparte llevas el poco dinero que teníamos entonces, porque no teníamos prácticamente nada y muy poquitas joyas. Ahora sí, ahora tenemos joyas y dinero, vamos, lo que nos pidan, pero entonces teníamos poco o nada. Pero la sensación de desnudez que se nos quedó fue tremenda, el saber que alguien había entrado allí, había hurgado en nuestros cajones y lo había revuelto todo, no lo hemos olvidado. Y ya han pasado años, ya han pasado muchos años. Bien, tengamos en cuenta que en los domicilios los robos pueden ser con fuerza, utilizando la palanqueta, mediante escalo, mediante el resbalón, ya saben todas las modalidades que se están diciendo actualmente, rompen los bombillos o te sustraen las llaves en cualquier sitio, se hacen una copia y luego pasan. Pues todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta también. Y ojo, un consejo muy importante. Si alguna vez se ven en esta tesitura de que entran a su domicilio gente que ya se les ve que no tienen buen carácter, por favor no se hagan los héroes. No se hagan los héroes. Porque hay organizaciones criminales que se dedican a esto y que no tienen muy buenas pulgas. Y aquellos que se hacen los héroes para no entregar los bienes materiales que tarde o temprano posiblemente repongan, los pueden pasar muy mal. Así que no se hagan los héroes y entreguen lo que tengan. Hombre, si pueden darle algo y que se conforme con eso, pues ya está. Pero generalmente estos así entran sabiendo que es una casa con posibles. Y cuando saben que hay una casa con posibles, no se suelen ir de ella cuando hay moradores dentro sin lo que han ido a buscar. Bien. Cuidado. Voy terminando con los vendedores que nos llaman a la vivienda, con los del gas, los de la revisión del gas, verifiquen que son realmente operarios de la compañía, con aquellos que nos venden enciclopedias, libros. En estos momentos ya nadie vende enciclopedias ni libros a domicilio. Pues todos estos hay que verificar que realmente, si les dejamos pasar a casa, es porque lo tenemos ciertamente acreditado, que son los que esperábamos y que ellos se nos acreditan como tales. Y si hay alguna duda, vamos a llamar a las compañías correspondientes para ver si están realizando este tipo de operaciones. Pero no permitamos que pasen a nuestras casas,
porque nos van a pedir seguramente que estiremos de la fibra para ver si va a ser suficiente, y mientras a nosotros nos mandan a la otra punta de la vivienda, ellos estiran de la fibra en el sitio que tiene que estar, al lado de los cajones, ¿verdad? Cosas así. En fin, ustedes vayan poniéndose en posición. Por tanto, todos estos consejos, no quiero perderme, que es prácticamente el más habitual, el de la sobrina de la vecina, que sabe de sobra que arriba la señora se ha marchado y que no va a volver hasta dentro de 2 horas, porque lo hace todos los días. Pero ella se presenta en el domicilio de abajo e indica que es la sobrina de los de arriba, y que está esperándola y que no acude, y que tiene que descansar porque está muy cansada, y que si sería tan amable de darle un vasito de agua. Esto se puede camuflar de muchas formas. Y los vecinos de abajo, que son los vecinos tan agradables de los de arriba, pues cómo no van a atender a la sobrina, y les dejan pasar a casa, y que se instale y se ponga cómodo o cómoda, y les llevan su vaso de agua, y después ellas o ellos siguen con sus faenas, y el otro o la otra por allí realizando lo que ha ido a hacer realmente, el famoso vaso de agua. Hay que dejar de ser inocentes, y estas cosas pues remediarlas. Bueno, yo con esto termino. Se podría estar horas y horas y días hablando de tantas cosas y tantas cosas, pero yo creo que es más que suficiente y ya me han soportado bastante. Muchísimas gracias.